Hermanos, en este mes de marzo estamos con la serie Vida Abundante. In this month of March, we have the theme of life of abundance. Y el fin de semana recibimos doctrina para la vida abundante. Amén. And this past weekend, we received a doctrine De cómo nosotros recibir una doctrina sana of what it is to receive a sound doctrine. para poder disfrutar la vida abundante que el To be Señor able tiene para to nosotros. enjoy the abundant life that God has for us. Y meditando en la doctrina que recibimos, And meditating on the doctrine that we have. algo que ha estado en mi corazón es, y vino en este momento, que tenemos una buena doctrina, pero hay que añadirle autoridad espiritual. And what the Lord put in my heart is that we have a good, sound doctrine, but we need spiritual authority. He estado leyendo un libro de un actor que se llama Watchman Nee. I've been reading a book by an author, Watchman Nee. Y he estado preparando un estudio bíblico para el liderazgo. And I've been preparing a Bible study for our leadership. Y ahí voy, pero el Señor tocó mi corazón porque podemos tener una muy buena doctrina, And the Lord touched my heart because we can have really good Sana sound doctrina. doctrine. pero la sana doctrina hay que cuidarla con la autoridad espiritual. But the holy doctrine, we must take care of it with the spiritual authority. Y muy interesante lo que Freddy compartía en cuanto a diezmos y ofrendas. And very interestingly, what Freddie shared about tithes and Esa offerings. convicción y obediencia a la palabra es autoridad espiritual. That conviction and obedience to the word is spiritual authority. Porque miren esto, cuando Freddy comparte esa palabra y esa convicción que hay en él, Because when Freddie shares that word and that conviction that he has, él lo está haciendo porque lo está practicando. he says it because he is practicing it. Él da testimonio de lo que la palabra lo está enseñando. He gives testimony of what the word is Y eso teaching le da him. autoridad espiritual And that gives him spiritual authority para compartir la palabra. to Amén. share that word. Entonces, autoridad espiritual es muy So importante. spiritual authority is very important. Y también tenemos hoy que tenemos el reconocimiento de servidores. Today we're going to recognize the people who serve in our Los que church. servimos en cualquier área de la iglesia, Any area that you serve, el Señor nos pide que tengamos autoridad espiritual. the Lord asks us to have Amén. spiritual authority. Pero la autoridad espiritual no solamente es para los servidores que estamos But aquí, the spiritual authority is not just for those who serve sino here, para toda la iglesia but del for the Señor. whole Amén. church of the Lord. Pero cuando tú vas a compartir una palabra a una Because persona, when you're going to share a word to someone, debes tener autoridad you espiritual. should have spiritual Amén. authority. Tú das un testimonio y dices, mira, yo estaba en una vida terrible, pero tenía una adicción, pero gracias a Dios ya no tengo esa adicción. You give a testimony. I was in a really bad place. I was addicted, but now I'm no longer in an addiction. Porque la palabra dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará Because misericordia. the word says that the one that confesses his sin Amén. will reach mercy. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tengo una sana doctrina, So what happens? I have sound doctrine, pero tengo la autoridad espiritual para compartirla a but otros. now I have spiritual authority to share to others. Y cuando se la comparto a la otra persona, And when I share to someone else, con esa autoridad espiritual la estoy guiando por el camino correcto. with that spiritual authority, I'm guiding them on the Amén. right path. ¿Hace Amen? sentido? Does that make sense? Por eso es muy importante la This is autoridad why espiritual. Spiritual authority is so crucial. Ese es el título de la prédica de hoy. And that's the title of today's teaching. Vamos a Romanos 13, We're versículo going to 1. go to Romans 13, verse 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, Let Por- every person be subject to the governing authorities. porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son For constituidas. there is no authority except from God, and those that exist have been situated by God. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán And condenación. those who resist will incur judgment. El texto es muy bueno, pero vamos a dejar. The whole chapter is great, but we're going to stop there. Pero es básicamente dejándonos saber que Dios está por encima de todas las autoridades. But basically, it's telling us that God is above all authorities, Todas las autoridades están bajo Dios. and all authorities are under God. Entonces es interesante cuando entramos en contacto con la autoridad, So when we come in contact with authority, estamos entrando en contacto con Dios mismo. we are having contact with God Himself. Por lo menos nos pasamos un stop. Por no lo pasamos, no hicimos el stop, sino que pasamos de For largo. example, we ran a stop sign. Vamos manejando We're driving, y está el policía y nos para. and the police officer stops us.
En ese momento él es la autoridad. In that moment, the police officer is the authority. Ahora, si en ese carro va un multimillonario, Now, if that car, there's a multi-billionaire, ese agente de policía es autoridad sobre él. that a police officer is authority Amén. over that person. Esa persona en ese momento tiene que inmediatamente saber que esa autoridad está debajo de Dios. That person has to know that that authority is under God, Y esa autoridad merece respeto. and that authority must be Y respected. todo lo que esa autoridad te diga, que te entregues, que haga, tú lo haces. Everything that the authority asks you to do, you do it. Y así hay una gran cantidad de autoridades que están debajo de la autoridad de Dios. And just like that, all other authorities that are under God. Y nosotros como iglesia necesitamos saber que la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros. And as the people of God, we must know that the word of God is authority over us. Por eso nosotros obedecemos la palabra This is de why Dios, we obey the porque word es of God, autoridad sobre because nosotros. it is an authority over us. El universo está constituido por la autoridad de Dios, The universe por su palabra. is made under His word. En la palabra encontramos una historia bellísima de un centurión que su amado criado se enfermó. In the word, we find a beautiful story of a centurion that two of his servants were sick. ¿La recuerdan cuando él va donde el Señor y dice, mi criado está Do you enfermo, remember? se está muriendo, He ayúdame? goes to the Lord and tells them that they're dying. Wow, pero qué extraordinario cuando este centurión, But how extraordinary this centurion, un hombre romano que tiene a cargo 100 soldados, a Roman man that has under him 100 soldiers, le dice al Señor, pero no tienes que ir, tells the Lord, but you don't have to go. porque da solamente una palabra, Just give me one word. porque yo soy un hombre de Because autoridad. I am a man of authority. Y yo le digo a mis hombres, vayan y hagan, y ellos hacen. And I tell my men, go and do, and they will Por do eso, it. Señor, da la So palabra, Lord, just give me a porque word. yo sé que si tú das la Because I know palabra, that if you give me the mi siervo word, será sano. my servant will be Qué healed. extraordinario, How amén. extraordinary. Por eso Jesús lo alaba y dice, That's why wow, Jesus praises the man. yo no había visto tanta fe en He says, I Israel. haven't seen that much faith in Israel. Pero lo extraordinario es que él se está sujetando a But la the extraordinary autoridad thing is he is submitting under the del authority maestro, of the teacher, autoridad espiritual, the spiritual siendo la authority, autoridad. being already an authority Y él figure. rinde su autoridad ante una autoridad mayor. And he surrenders his authority under Y a por greater causa de authority. rendirse a esa autoridad mayor, And a cause to submit to that greater authority, el milagro fue hecho. the miracle was done. Extraordinario, amén. How extraordinary. Porque él cuando vienen a avisar, cuando él va y se encuentra con los criados, le dicen, ya vive, no se va a morir. Because when he goes and the centurion meets his workers, they tell him he's alive, Y he won't die. el centurión le pregunta, ¿a qué hora fue? And the centurion asks him Y at what cuando le time. dicen la hora que fue que se sanó, And dice, when they tell the fue el hour, momento en que el Señor envió la He palabra. says it was the moment the Lord gave the word. Qué extraordinaria la autoridad How espiritual. extraordinary spiritual authority. Pero si nos damos cuenta, la autoridad espiritual es cuando la persona se sujeta a la But autoridad. when we realize the spiritual authority Amén. is when we submit to an authority. Si el centurión no se hubiera If sujetado, the centurion didn't no submit, pasa nada. nothing would happen. Por eso el Señor lo This alaba. is why the Lord Qué praises him. extraordinario. How extraordinary. El centurión creía en la autoridad del Señor. The centurion believed in the authority of Jesus. Y qué importante es cuando nosotros creemos en la autoridad y nos sujetamos a And la how autoridad. important it is when we submit and believe in that authority. Entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. To enter into contact Amén. with the authority of God is the same as encountering Vuelvo y Him. lo digo, entrar en contacto con la autoridad de Dios es lo mismo que tener un encuentro con Él. To enter into that Wow, qué tremendo. contact with the authority of God is like having an encounter with Him. Por eso el mandato que el apóstol Pablo da a This los is why hijos. the mandate that Apostle Paul gives to the children. Hijos, honren, Children, honor, respeten a sus padres. respect your parents. Es una promesa. It is a promise. Si lo haces, If you do it, te irá bien. your Tendrás life will go éxito. well. You will be successful. Esa es autoridad. Ríndete a la autoridad de tus padres. Submit to the authority of your parents. Ese es un contacto con los padres en autoridad. This is a contact with their Y parents por in lo tanto authority. tiene un encuentro con Dios mismo. And therefore they have an encounter with Porque God entonces Himself. Dios mismo Because now God los va a Himself bendecir will bless y les them va a dar todo lo que and will give necesiten. them everything that they need. Vida abundante. Life in Amén. abundance. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Cada vez que una persona peca contra la autoridad de Dios, Every time someone sins against the authority of God, peca contra Dios mismo. sins against God Himself.
Por lo menos esta persona que iba en su carro y se pasó el stop For example, that person that ran the stop y sign tiene una mala actitud con el oficial, lo que sea, and has a bad attitude with no quiere sujetarse, the officer and doesn't want to submit to the está authority, pecando contra Dios. he is sinning against God. ¿Por qué? Porque esa autoridad fue instituida por Because Dios. that authority was placed by God. Es un encuentro que está teniendo con esa autoridad That y con Dios encounter mismo. with that authority and God himself. Por lo tanto, todos los creyentes debemos So therefore all believers debemos must aprender learn a obedecer la autoridad. to obey the authority. ¿Cuántas esposas dicen amén? How many wives say amen? ¿Cuántas esposas dicen amén? How many Amén, amén. Porque el esposo es autoridad sobre la esposa. Why? Because the husband is authority over the wife. Y es muy hermosa la unión matrimonial. And the marriage union is very beautiful Porque se trata de amor y respeto. because it's about love and respect. Yo amo a mi I esposa love my wife porque obedezco la palabra. because I obey La palabra the me word. dice que la trate como un vaso más frágil. The word tells me to treat her as a Entonces fragile yo jar. la honro, la respeto. So I honor respect. Si le digo alguna cosa desobligante en algún momento de discusión, If I say anything in a discussion, pues yo le pido perdón I will ask for forgiveness. y voy a corregir esa actitud. And I will correct that Amén. attitude. Amen. Eso es lo que nos dice la This is palabra. what the word of God tells us to do. Y que a causa de tener ese comportamiento con ella, And by having that behavior with her, de amor y de with respeto, of love and respect, ella se va a sujetar a su esposo. she will Amén. submit to her husband. Entonces en el matrimonio es amor y respeto. So in marriage, it's love and respect. Y entonces así la esposa se puede sujetar fácilmente a un esposo que no es perfecto, pero que reconoce sus And in errores. that way, a wife can Amén. submit to not a perfect husband, but to that one that obeys the Sujeción a la word. autoridad. Subjection to the word. Entonces cuando encontramos lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, So when we see what the Apostle Paul is telling us in Romans, encontramos que la mayor exigencia que Dios impone al creyente we find that the greatest thing that God puts to the believer, no es que lleve la cruz, it's not to take no the es que cross, sirva, it's not to no es que serve, ofrende it's not to give a o que se tithe, niegue a sí mismo. or to deny La mayor themselves. exigencia de Dios The greatest urgency of God es que is obedezcamos. for us to obey. Amén. Amen. Obediencia, esa es la mayor exigencia. Obedience is the greatest urgency. Lo demás es parte, es importante. All the rest is part of it. Pero and la very obediencia es crucial. lo principal para But Dios. the urgency of the Lord A la autoridad, a su palabra. is to obey the authority of His word. Entonces, ¿de dónde vendrá la rebelión, la desobediencia? So where does rebellion come? Disobedience. Porque si la obediencia es lo que Dios pide, la desobediencia es lo que Él no le agrada. Because if God asks of us for obedience, ¿De and dónde disobedience puede does venir la not please desobediencia y Him, la rebelión? where does disobedience and rebellion come ¿Dónde está from? el origen? Where is the origin of Pues it? la origen de la rebelión es The origin of rebellion is Satanás. Satan. Ahí sacó la cola. Ahí ya la sacó. Satanás es el origen de la rebelión. Satan is the origin of rebellion. El querubín protector se convirtió en Satanás. The cherubim protector converted into ¿Por qué este Satan. querubín se convirtió en Satanás? Why did he convert into Satan? Cuando sobrepasó la autoridad de Dios. When he tried to go over the authority of God, Compitiendo con él y volviéndose un adversario de Dios. going against God and becoming an adversary Qué of him. tremendo. How incredible. Isaías 14:12. Isaiah 14:12. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? How you are fallen from heaven, O day star, son of dawn. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Pero tú dijiste en tu corazón, You said in your heart, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. I will ascend to heaven above the Levantaré stars mi of God. trono y me sentaré en el monte de la I asamblea, will set my throne on high. I will sit on the mountain en el assembly. extremo norte. In the far reaches of the Subiré north. sobre las alturas de las nubes. I will ascend above the high. Me haré semejante al I Altísimo. will make myself like the Most High. Sin embargo, has sido derribado al Seol, But you are brought down to Sheol, a lo más remoto del to the abismo. far reaches of the pit. Wow, qué impresionante la rebelión de este querubín. How crazy the rebellion of this cherubim. Pero fue derribado a lo más profundo del abismo. But he was thrown to the deepest part Y of the entendemos abyss. que a él le pertenece por esta rebelión el infierno, a él y los ángeles que lo siguieron. Why belongs to him hell and all of his demons. Entonces,
La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. So rebellion was the cause of his fall, of Satan. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión mucha más grave que ofender su santidad. To offend God's authority is much greater than offending his holiness. ¿Por qué? Porque la rebelión es una conducta Because rebellion is a behavior que se resiste a cambiar. that resists change. Ve, Satanás ya en su corazón se lo propuso y va a hacer Satan algo had it in his que heart no era permitido. to do something that wasn't allowed. Otros pecados como pecar, mentir, no son graves, pero la rebelión es la máxima gravedad delante de Dios. Other types of sin, lying, and all of these others are bad, Satan- but rebellion is a greater. Satanás intentó poner su trono sobre el trono de Dios. Satan tried to put his throne above God's. Eso significa que quiso violar el poder de This Dios. means that he was trying to violate La God's autoridad power. de Dios él la violó. God's authority he Y violated. fue el principio de qué? And it was the De beginning la of what? vanagloria, de la exaltación. Of the self-glory. Porque Satanás quería exaltarse, la vanagloria entró Because he de él. wanted all the glory to himself. Y por eso fue derribado. This is why he was cut down. Y fue la rebelión realmente la que Dios condenó de Satanás. And it was truly the rebellion that God condemned. Por lo tanto, nosotros como creyentes, So for us as believers, al servir a Dios, no to serve God, debemos desobedecer a las autoridades. we cannot disobey our authorities. Porque al hacerlo es un principio satánico. Because to do so is Ah, a qué tremendo. satanic principle. Necesitamos saber que ese es un principio que viene de él. We must know that this is a principle that comes from him. Fíjese esto, Satanás no tiene temor que prediquemos a Cristo. Satan is not afraid of us to preach Christ. Lo que él teme es que prediquemos a Cristo bajo la autoridad de Cristo. What he fears is for us to preach Amén. Christ under the authority Que of estamos Christ. sujetos completamente a That Cristo. we are completely submitted Eso to sí teme él. Christ. That is what he's No que, afraid of. no que prediquemos a Cristo, Not that we just preach Christ, sino que estemos sujetos a la but autoridad that del we are Señor. under his authority. Ahí él va a temer. There he will start to fear. Entonces, si nosotros cuando servimos al Señor en su obra o todo lo que hagamos para el Señor, So when we serve the Lord in everything that we do for him, necesitamos estar atentos a purificarnos de cualquier vestigio de desobediencia a las we need autoridades. to be attentive to purify ourselves. ¿Cómo hacerlo? Jesús le enseñó a los discípulos la oración. How to do so? Jesus taught the disciples that prayer. El Padre Nuestro Our Father. les enseñó que es el daily prayer o la oración del Señor. The Lord's Prayer. Pero algo extraordinario que el Señor les enseña en una parte es en Mateo 6:13. Something short that the Lord teaches them is in Matthew No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. 6:13, and Amén. lead us not into temptation, but deliver us from evil. Qué poderoso que cada mañana nosotros cuando hacemos nuestra oración al Señor How powerful that every morning that we pray to the Lord, tengamos el buen hábito de decirle: Señor, apártame de la we tentación have the good habit of asking the Lord, Y lí- separate from me y the líbrame del temptation maligno. and free me from evil. porque apartarnos de la tentación son las obras de Satanás To separate ourselves from temptation are the work of Satan, y librarnos del maligno es librarnos de lo que él quiera buscar hacer en nosotros. and to deliver us is from whatever the enemy wants to do in our lives. Pero lo extraordinario que el Señor les enseña estas palabras, inmediatamente les dice lo siguiente: And the Lord teaches them these words and tells them the following after. la autoridad y la gloria pertenecen a Dios y a Dios solamente. The authority belongs to God and God alone. Y el Señor le dice: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los Is siglos. the power Amén. and the glory Amén. forever and ever. Es Amen. toda la gloria le It is- pertenece al all the Señor. glory belongs Todo to el him. poder es para All Él. the power is His. Cuando nosotros entendemos esa So when we verdad, understand that truth, oramos de esa we manera, pray in this way. estamos declarando que el We're reino le declaring pertenece solo a Dios. that the kingdom only belongs Él to es la God. autoridad sobre todo. He is authority over all. Y podemos ver que Satanás lo hace And constantemente. we can see that Satan does this En la constantly. tentación, Él le dijo al Señor: In the temptation to the Lord, He said, tírate de lo más alto throw del, yourself del from the highest pináculo. peak. Allí le hizo 3 tentaciones. He made him have 3 temptations. Pero en las 3 respuestas que el Señor le dio, But in the 3 answers the Lord es que el responded, reino le pertenece a Dios. is that the kingdom Es que belongs solo to a Él God. serviremos. Only Es to que a Él no lo Him vamos we a serve. tentar. Es que toda nuestra confianza está All en of our Él. trust is in Him. Por eso que en la mañana nosotros podamos decirle al So Señor: for our mornings to tell the apártanos de Lord, la tentación y líbranos del maligno.
Lead me not into Amén. temptation and deliver me from evil. Es la oración que Él les enseñó a los It's the discípulos. prayer that he taught the disciples. Entonces, qué extraordinario como nosotros, cuando nosotros entendemos de que tenemos una sana doctrina, So how important it is for us to know that we have a sound doctrine, pero que desarrollemos autoridad but for espiritual. us to develop spiritual authority. Porque entonces aquellas personas a las que les vayamos a hablar nosotros, Because to those people that we will speak que to, vayamos a that discipular, we will disciple, las vamos a llevar por el camino we correcto, will take them on the right path, dándoles una sana doctrina giving them a sound doctrine con autoridad espiritual. with spiritual authority. Amén. Amen. Por eso es tan importante que nosotros That's why it's so important for us tengamos un encuentro con esa autoridad to espiritual. have an encounter with that Amén. spiritual authority. Porque cuando tenemos encuentro con las autoridades, con las autoridades, perdón, tenemos un encuentro con el Dios mismo. Because when we encounter those authorities, we have an encounter with God Himself. Entonces la autoridad espiritual trae una riqueza extraordinaria para la So iglesia. spiritual authority Amén. brings such a richness to the church. Porque ya me pone entonces en algo mayor para que mi vida sea aún de más provecho. So my life will have even more Para mí mismo, para la iglesia, for para myself, for the church, el entorno. for all around. Entonces, el primer punto es el que les compartí. The first Perdón que me lo salté. point that I forgot to share, El primer punto era el origen de la rebelión, que es Satanás. the origin of rebellion, that is Pero Satan. ahora el punto número 2, entendiendo la autoridad espiritual. And my second point is understanding the spiritual authority. Porque al entender la autoridad espiritual, principios en el universo. Because understanding spiritual authority, we know that there are two principles in this El universe. principio de la autoridad de Dios The principle of the authority of God y de la rebelión satánica. and of the satanic rebellion. No podemos servir a Dios y a la vez seguir con un espíritu rebelde. We cannot Es serve imposible. God and have a rebellious spirit within us. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Light and darkness Es can have imposible no hacerlo. communion. It is impossible to do so. ¿Qué sucede cuando una persona rebelde predica la palabra? What happens when a rebellious person preaches the Porque word? se da que personas rebeldes prediquen la palabra. ¿Sabe que Satanás se ríe, se burla? Satan laughs and mocks Porque en tal persona está morando ese principio, because in that person is working that el principio principle, satánico. the satanic principle. Entonces que Dios nos bendiga y tenga So misericordia for de God to nosotros, amén. bless us and have mercy of us, Que Dios tenga misericordia de that God will nosotros have mercy of us y nos libre de la and rebelión. free us from Amén. rebellion. Que nos libre, por eso apártame de la tentación y líbrame del maligno, Lead us Señor. not into temptation, but deliver us from evil. Porque yo no puedo darle entrada a ese tipo de cosas. Because I cannot allow that type of things in my life. Que nosotros podamos adquirir obediencia For us constantemente. to constantly acquire obedience. Para entonces poder guiar a las personas a To Cristo. be able to lead people to Christ. Ahora, ¿dónde podemos ver realmente esa rebelión ya a nivel humano? Where can we see that rebellion at a human level? Número 3, la caída de Adán y Eva. Number 3, the fall of Adam and Eve. ¿A qué se debió la caída de la primera pareja en el Edén? What was the fall due to? A la desobediencia. Disobedience. Fue desobediencia. It was disobedience. Génesis 2, 16, 17. Genesis 2, 16, 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. La instrucción es clara de parte del Señor. The instruction is clear from the Lord. Vamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 1. We're going to go to chapter 3 of Genesis, verse 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Now the serpent was more crafty than any other beast of the field the Lord God had made. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. He said to the woman, did God say you shall not eat of any tree in the garden? Y la mujer respondió a la serpiente: And the woman said to the serpent, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the tree in the garden, but God said, you shall not eat the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it lest you die.
Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. But the serpent said to the woman, you will not surely die. Y a él le empezó a poner toda la duda y todo el engaño posible para que ella cayera en la trampa. And he started to place all the doubt and deception so that she would fall into the trap. Por eso, apártame de la tentación y líbrame del maligno. So that's why, Lord, lead me out of temptation and deliver me from evil. Es apártame de la tentación de que no escuchar a personas incorrectas o escuchar al mismo enemigo. Lead me out of temptation is to not hear Líbrame things del around maligno. us, or even the worst of the enemy. Es una Deliver me oración from muy that importante. evil. It's an important prayer. Aunque todo el Padre Nuestro es súper Although the poderoso. whole prayer, our Father, is so powerful. Porque si ustedes vieron la instrucción que le dio el Señor fue específica. Because if you see the instruction the Lord Pero gave, el solo it was hecho que specific. Eva le puso oído a la serpiente But with just the fact that Eve was listening to the le serpent, añadió a la palabra de Dios. he added on to the word of God. Y la escritura dice que nosotros no le podemos añadir a la palabra ni siquiera una coma. And the scripture tells us that we cannot even add on a single comma. El solo hecho de ponerle el oído. But just Por eso hay que guardar nuestros our sentidos, ear. That's guardar why it's nuestros important oídos, nuestros to ojos, take care of our nuestro senses, olfato, nuestro our tacto. eyes, our ears, what we Usted touch. dice, no, es que a mí me gusta la música secular y yo tengo mis cantantes preferidos. Ojo con eso. And maybe some of you have listened to secular music, but be careful. ¿Por qué? Porque ahí está llegando un mensaje que está buscando a usted que usted, en este caso, desobedezca a la autoridad. Because you're listening to a message that could have you disobey from the Y que authority. venga un pensamiento, pero ¿por qué la Biblia? ¿Por qué la Biblia tiene que decir? ¿Y por qué Dios? These doubts of why does the Bible say that? Why does God say that? Y el pastor, ¿por qué nos dice eso? ¿Por qué Why él? doesn't the pastor preach about this or that? ¿Qué estás escuchando diariamente? What are you listening to daily? ¿A qué es lo que le estás poniendo tu atención? What are you putting your ¿Cuál es la attention fuente to? de tu What inspiración? is the fountain of your inspiration? En este tiempo es importantísimo cuidarnos. In this time, it's so important to take care of Porque mire ourselves. lo que le añade Eva a lo que le dijo el Señor. Because look at what Eve added on to what God En el told her. versículo 3, cuando le responde a la serpiente, In verse 3, when she responds to the dice, serpent, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Dios no dijo que no lo tocara, eso se lo añadió ella cuando usted mira los dos textos. when you look at the two texts, God didn't tell them to not touch it. She added it on. El solo hecho de escuchar y de interactuar con la serpiente ya la confundió. Just with listening to the serpent confused her already. Ya le encaminó a la caída. Qué tremendo, ¿no? How incredible if you read it. Por eso es que cuando nosotros nos dedicamos nuestra vida al Señor, necesitamos cortar con todo lo que es del mundo, todos los hábitos que teníamos So when we antes, dedicate our las lives to the costumbres. Lord, that's why we must cut off all habits that are not of A God. mí me encantaba la salsa, imagínense. I loved salsa. Yo andaba con cualquier cantidad de CDs en el carro. I had a bunch of CDs in my car. Usted sabe en lo que andaría yo donde siguiera escuchando, las caleñas son como las flores y vestidas van de mil colores. Where'd my life be if I kept on listening to these type of songs? Nada que ver. They have no use Estaría to me. frito. Entonces necesitamos alinearnos a la autoridad de la palabra. This is why we need to align ourselves to the authority of the Word of God. Nosotros podamos hacer ese cambio, escuchar alabanzas, So we can make adoración, those changes, to listen to hacer el esfuerzo. worship, to make the Porque de esa effort. manera nosotros vamos a estar obedeciendo al Because in Señor. that way we will start Y obeying no vamos a the entrar en Lord. rebelión. And we will enter into rebellion. Porque hay personas, a mí no me digan lo que yo tengo que hacer. Because there are people who say, don't tell me what I have to Usted no do. me, todo ese tipo de cosas. All those type of things. Pero es la autoridad la que te está hablando. But it's the authority tu that padre, is es tu speaking to esposo. you. Your husband, your father. Y así sucesivamente. And in that way. Entonces, qué extraordinario, pero miremos esto. So let us see this. Porque muchas personas dicen, pero Dios solamente por comer un fruto los sacó del paraíso. Because Del people Edén, may y say, los just echó. because they ate from the fruit, they were kicked out. No, es que más que comer el fruto, More Dios than just eating the fruit. estaba poniendo a Adán bajo su autoridad God was putting Adam under his authority. para que él aprendiera autoridad. so that he would learn that No se authority. trató solo del fruto. Not just about the fruit. Es, Adán, yo te voy a poner bajo obediencia, bajo mis mandatos. Saying, Adam, I will in obedience put you under my mandates.
En eso radica realmente. And that's where it's truly at. Dios le quería enseñar autoridad a Adán. God wanted to teach Obediencia. Adam ¿Por authority, qué? obedience. Porque Why? después te voy a dar que le pongas nombre a todos los Because animales. then you will be able Y to ellos se name all sujeten the a quién? animals. A ti. And they will submit to who? Amén. They will submit to you. Porque solamente cuando una persona se Because sujeta a la autoridad, Only when someone submits to authority puede ser autoridad. can they be an authority. Amén. Amen. Ese era el propósito principal. That was the principal purpose. El fruto sí ahí estaba. The fruit was there. Pero te voy a poner bajo autoridad. But I will put you under authority. Porque al ponerte bajo autoridad, si Because tú putting you obedeces, under my authority, if you obey, tú vas a tener otros bajo tu autoridad. you will have others under your Y authority. como tú eres And obediente, since you're obedient, los que están debajo tuyo those that are under you van a ser obedientes will también. also be obedient. Amén. Amen. ¿Sí hace sentido? Does that make sense? Porque no fue solamente lo del fruto. Because it wasn't just the fruit. Entonces ese es el orden de la creación This de is the Dios. order of creation Parte of God. desde ahí el orden de la creación. Part of God's creation. Él hizo a Adán antes que a Eva. He made Adam before Eve. Adán le dio la autoridad He gave Adam authority. y a Eva la puso bajo la autoridad de And Adán. he put Eve under Adam's authority. Y Dios puso a estos dos en el huerto del Edén. And God put them both in the Garden of Eden. Uno como autoridad y la otra para que esté en sujeción. One in authority and the other to be under their authority. Por eso Pablo en el libro de Efesios habla sobre la esposa y el This is esposo. why Paul in the letter of Ephesians Pero es que writes viene about desde la marriage. creación. But it's starting from creation. Que Dios allí puso a uno bajo autoridad y a ella para que se sujetara a él. God put one under authority and one to be submitted to that authority. Entonces la caída So del the hombre, fall of man, que cuando decimos del hombre es de la humanidad. that when we say of man is that of La humanity, caída de la humanidad se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios, was derived básicamente. from the disobedience from God's authority. No fue porque no comieron porque comieron un fruto, fue la It desobediencia a wasn't Dios. because of the fruit, but the disobedience that they had to God. Eva, en vez de obedecer a Adán, tomó su propia decisión Eve, instead of obeying Adam, took on her own decision y tomó una decisión llevada por los sentidos de nuevo, and took on a decision made out of her own senses. porque vio que el fruto era agradable, Because era bueno she ante sus saw, ojos, before her eyes, the fruit was good. oídos, Her vista, ears, y comió de and él. she ate from it. Gusto. Ya estaba afectada She completamente. was affected completely. Comió el fruto no bajo su sumisión de Adán, She ate the fruit not under submission sino to en su Adam, propia voluntad. but in her own will. No solo violó la orden de Dios, She didn't just violate God's order, sino que también desobedeció a su autoridad, que es Adán. but she also disobeyed her authority, that is Adam. Entonces es tremendo, porque rebelarse contra la autoridad So it's incredible because rebelling que against authority representa a Dios that represents God es lo mismo que rebelarse contra Dios. is the same thing as rebelling against God. Eso es lo que nos está enseñando autoridad This is espiritual. what spiritual authority is teaching us. Y Adán, claro, por escuchar cuando a su esposa le dio el fruto que comiera, pecó también directamente contra la autoridad de Dios. And Adam, eating from the fruit, he sinned against God as well. Y lo tremendo es que cuando el Señor, miren esto, Dios no llama a Eva a decirle, ¿qué hiciste tú? And if you read, God doesn't call Eve, what did you do? ¿Qué te pasó, mujer? ¿Por qué le pusiste oído a la What serpiente? happened, woman? Why did you listen to the serpent? No, Dios llama es al hombre. God calls man. Aunque ella falló, Although she failed, pero él como autoridad debería estar atento de ella, but Adam, as her Amén. authority, should have been porque ese es attentive. el orden de Dios. Because that was the order Llamó of fue a la God. autoridad primero. Looks y to le dijo, the ¿qué fue lo que authority tú hiciste? first. What did you do first? ¿Y sabe qué le dijo a Adán? Do you know what Adam said? ¿Sabe qué le dijo? Do you know what he said? La mujer que tú me diste. The woman that you gave me. ¿Ya? La excusa. No, es que... Excuse. Y Dios le dijo, olvídese, usted es responsable. God said, but you are Usted es responsible. autoridad. You are the Usted es el authority. sacerdote de la You casa. are the Usted priest es el of the líder. house. You are the leader. Usted tenía que estar atento de ella You had to have been attentive y no permitir que ella hiciera and eso. not allow her to do this. Entonces, qué extraordinario So que how la rebelión es un problema. Extraordinary that rebellion is such a problem. Desobedecer la autoridad es un To problema. disobey authority Porque is such a toda problem. obra debe hacerse en obediencia. Because the order is to do it in obedience. Eva tenía la doble autoridad a la cual obedecer. A Dios y a Adán, que da su Eve had double autoridad. authority to obey Adam and God. Pero sabe que nosotros también estamos en ese mismo plano. But do you know we are in that same place? Tenemos esa doble autoridad We también. have that double A authority as Dios well. y a la autoridad.
To God and to the authority. A nuestro jefe del trabajo es Our autoridad. boss is our authority. El juez en una corte es Our autoridad. judge in court is our authority. Tu líder espiritual en la obra es autoridad Your sobre tu vida. spiritual leader in the work Amén. is your authority. Entonces estamos también en lo mismo. So we're in the same boat. Dios y la autoridad. God and an authority. Entonces toda acción que es deficiente en la obediencia So all action that is deficient of obedience es una caída. is a fall. Toda acción que es All deficiente en action la obediencia that is deficit of va a traer una obedience caída. will have a fall. Entonces, desafortunadamente estamos en un mundo que todos quieren hacer lo que quieren. So unfortunately, we were in a society that everyone wants to do what they want to Por eso es do. tan importante que That's nosotros why ejerzamos la It's so autoridad espiritual. crucial to act on the spiritual authority, Porque hay personas que se rehúsan a hacer lo que se les pide. because there are people that will continue to do, Y no les gusta, se rehúsan a hacer lo que no les gusta. Entonces, necesitamos reflexionar sobre eso. so we Amén. need to reflect on Punto this. número 4. Our fourth point, Se debe recobrar la obediencia. we must recover obedience. Entonces, desde la caída de Adán y Eva, el So- desorden ha prevalecido. From the fall of Adam and Eve, this mess has Y cada continued, cual da opiniones de cómo hacer y no hacer lo correcto. and either gives opinion of doing or not doing the right thing. A cada cual le parece que sabe más que Dios mismo. Either knows that the A cada cual le parece que hacer las cosas y no tener en cuenta a Dios. everyone does things not having God in mind, Y necesitamos ser librados de tal engaño. and we need to be free from all deception. Las divisiones y desórdenes que ocurren actualmente dentro de la iglesia Divisions and disorders that happen within the church provienen de la rebelión. start from rebellion. Es que yo lo puedo hacer mejor. I could do it better. Es que no lo hacen como yo They quiero. don't do it how I want to do it. Todo eso y lo estamos viendo alrededor And we are constantemente. seeing this O tal vez constantly en tu around trabajo us, también. or even in your jobs, Contra el jefe, contra el against supervisor. a boss, a supervisor. Hay una constante desobediencia. There's a constant No disobedience. caigamos en ese engaño. Let us not fall into that deception. Porque si nosotros entramos en esos ambientes, ¿qué autoridad vamos a tener para tener autoridad en nuestro hogar? Because if we fall into those type of areas, how will we have authority in our own homes? En nuestros hogares es cuando más necesitamos nosotros desarrollar autoridad espiritual delante de nuestros In our hijos. homes, where we must develop this spiritual authority before our children, Que ellos nos vean en sujeción a la palabra, that they will see us en sujeción a las in autoridades. submission to the word of God, to our authorities. No decir cosas malas sobre las Do autoridades, not say bad sino things about bendecirlas. authorities, but bless them. porque Dios es el autor de todo, de la Because creación. God is Él the es author autoridad of sobre todo el creation. universo. He is sovereign over all Entonces, the cuando en el universe. hogar tenemos esa autoridad espiritual, So in our house, when we have that nuestros spiritual hijos la van a authority, desarrollar. our children will develop it. Y en la iglesia And in the church, damos testimonio de esa autoridad we will espiritual. give Amén. testimony of that spiritual Amén. authority. Para ir terminando, hermanos, y para recobrar la autoridad, To start finishing and to recover that authority, necesitamos restaurar primeramente la obediencia. we need to restore Amén. our obedience. ¿Cuántos first. obedientes hay aquí? How many obedient? Dos nomás. ¿Cuántos obedientes hay How aquí? many are Vamos a obedient restaurar here? la obediencia. We Amén. need to restore our obedience. Y miren, hermanos, qué extraordinario, porque hay un hombre que sí tiene una obediencia hermosa. And how extraordinary, because there is someone who has a beautiful Cuando yo obedience. empecé a leer la historia de este hombre, And I started to me read the quebranté. story of this man. me I- quebranté porque estaba leyendo, he venido leyendo sobre autoridad espiritual. Because I had been reading about spiritual authority. Pero cuando empecé a leer sobre este hombre, yo dije, And when I wow, qué started to read tremendo. over this certain person, Y era Dios diciendo, esa es obediencia para mí. it was God telling me this is obedience for you. Primera de Samuel 17:17. 1 Samuel 17:17. Estamos en nuestra lectura bíblica anual en Primera de Samuel. In our Bible study, we are in 1 Samuel. El estudio bíblico de miércoles no se lo pierda porque es sobre David. Don't miss our Bible study on Wednesday. It's Pero about mira lo que nos David. dice 1 Samuel 17:17. Let's read 1 Samuel 17:17. Y dijo Isaí a su hijo David, And Jesse said to David his son, lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. take for your brothers an ephah of this parched grain and these 10 loaves, and carry them quickly to the camp to your brothers.
Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Also take these 10 cheeses to the commander Wow. of their 1,000. Wow. See if your brothers are well and bring some token from them. Qué tremendo. En estos solos versículos yo digo, uy, Padre, yo necesito trabajar ahí. Just in these verses I tell the Lord I Y need yo to creo work que algunos in de ustedes this. también. Maybe some of you as well. Porque y dijo Isaí a su hijo David. It says Jesse said to David his son, Pero es que antes no reconocían a David. but before they hadn't recognized who David Aquí donde was. encontramos que a su hijo David. Now it says David his son. Papá no tenía en cuenta a David para nada. But Jesse didn't have A sus David hermanos los tenía en una mejor posición que a él. in the same position that he had his brothers. ¿Y dónde estaba David? Por allá con las ovejas. Where was David? David was tending the sheep. ¿Y qué hacía David allí renegando contra su papá And what was David doing? y contra Complaining sus with hermanos? with his brothers and Malagradecidos, his dad, ungrateful. injustos, infieles. Eso hacía David. Was David doing that? David, ¿qué estaba? What was David doing? Adorando al Señor, David was worshiping the dándole Lord, gracias, giving thanks to the Lord, fortaleciéndose en él, strengthening himself, leyendo los rollos, reading the scrolls, obedeciendo la palabra. obeying the word. ¡Qué extraordinario! How extraordinary. Ahora le dice, lleva ahora a tus hermanos comida. Take for your brothers A food. tus hermanos. Take to your brothers. Que eso lo trataban mal. His brothers Y le would decían, treat him metido, ¿usted qué ha poorly. venido? They would- ¿Qué le pasa? ¿Qué cantidad de cosas le dirían pésimas a I David, no? just imagine how many horrible things how they would treat David. Y su papá le dice que vaya a And llevarles his dad comida tells him, go and take a food esa gente. to those people. ¿Y qué hace David? What does David do? No, vaya, llévelas usted. No, you Usted go es el take papá it. de ellos. You're their ¿Y por dad. qué yo? Why do I have to do ¿Por qué it? solo yo? Why just me? A veces sale eso, ¿cierto? Maybe that could arise. O el profesor que lo llama a uno a que mire la tarea. Y otra vez a mí, ¿por qué a mí? Or maybe a professor ¡Qué that injusto ese profesor! will ask you for homework and you're just, why me? Lleva ahora comida a tus hermanos. Take food to your brothers. Lleva también estos 10 quesos al comandante, Take these 10 cheeses to the que commander. no lo tenían en cuenta para nada. This father doesn't. Y vuelve y le dice, y mira a ver cómo están tus hermanos. And he tells them, seeing how they Dos are. veces. 2 times. Mamá, otra vez. Mom again. Pero pastor, otra vez. Pastor again. Pero profesor, usted otra vez. Me la Again. tiene montada, decimos. Pero David, ¿sabe qué hace? Va, obedece. But you know what David does? He obeys. ¡Qué extraordinario! How extraordinary. Porque había injusticia con él. Because there was injustice No lo against tenían him. en cuenta. He was never No thought of. figuraba dentro de la familia. He didn't have a place in his family, ¡Qué obediencia! but he had obedience. Pero algo que me enseña también es perseverancia. And something that this teaches me is ¡Ay, que cuesta perseverance. tanto! It's so hard for me. Pero siempre lo mismo. But always the same thing Y happening. dice la esposa, y es que este hombre no cambia. Y This tan wife- difícil. A wife may say this man will never change. Que se vaya más bien. It's better for him to leave. Pero la palabra dice que no. The Que word doesn't say tenga that. perseverancia, We que must ore al Señor y el Señor va a hacer persevere. algo grande Pray en to esa the Lord and the persona. Lord will do something great. Y David va y les lleva la comida a esa gente. David goes and takes food to them. ¿Y sabe qué sucede cuando les lleva la Do you know comida? what happens when he takes food to them? Preciso. Le dijeron, ¿usted qué viene a hacer aquí? They tell him, what are you doing here? ¿Usted qué vino a ver? What are you coming to En see? otras palabras, deje de ser tan metido. In other words, stop being so Vaya, cuide esas nosy. pocas ovejas que dejó por Go allá. take care of those few sheep that Así you have. lo insultan. They insult him. ¿Y qué hace el obediente David? And what does the obedient David Está do? obedeciendo a su autoridad, He is obeying a his su authority, papá, his father. aunque no lo tuvo en cuenta, That didn't aunque lo han think hecho, anything aunque lo han of hecho a un him. lado. Pero él es mi autoridad. But since he is his authority, Usted sabe que así nuestros padres no sean creyentes cristianos, son autoridad sobre nosotros. although some parents Amén. may not be believers, they are our authority over us. Digamos, si mi papá estuviera vivo y mi mamá y no fuesen creyentes, If my parents were alive and they weren't believers, y dicen, Jaime, ¿eso no lo puedo hacer? they say, Jamie, you can't do that. Sí, Señor, yo no lo hago. Yes, sir, I won't do Son it. mi autoridad. They are my authority. Pero yo oro por ellos para que ellos tengan un encuentro con el Cristo. I would pray that they Resucitado, would amén. have an encounter with the resurrected Christ. Y entonces David les lleva allá y les hace lo que su papá le dijo. So David does what his dad told him to do. Mire, cuando nosotros obedecemos la autoridad, And when we obey authority, cuando somos perseverantes, when we are perseverant, cuando hacemos lo que Dios dice que hagamos, when we do what God a tells través us de to nuestra do, autoridad delegada, through their delegated authority, prepárate, prepare yourself. porque Dios lo que está es probando en ti Because what obediencia. God is testing in you is
was para la obedience. gloria que viene sobre tu For vida, the glory that is coming para el over your propósito life. de gloria For que the tiene. purpose of glory No nos in you. dejemos Don't engañar let yourselves be deceived. porque el enemigo traiga tentaciones, Because the que enemy will queramos bring rebelarnos, temptation. que entremos en desobediencia. No For lo us to enter into permitamos. disobedience, so let's Amén. not allow it. Pero tenemos una sana doctrina, tenemos Because we una have buena a palabra. sound doctrine, we have the good Pero word. lo que puede arruinar todo But what can ruin it cuando all prestamos oído, is when we start to listen. cuando dejamos ir la vista, When we let our eyes cuando see. probamos, cuando When we tocamos touch, when we taste. y no obedecemos. And we don't obey. Porque en este momento cuando ellos le dicen todo eso y él les dice, hey, no hablemos mejor, les dice David. Because when they're insulting him, David just stops the Y en ese conversation. preciso And in momento, that precise moment, ¿qué escucha David? what does David hear? ¡Wow! Escuchó a Goliat. He heard Goliath. Goliat llevaba 40 días dándole a todos ellos amenazas. Goliath for 40 days was Pero en ese threatening. preciso momento escuchó But in David. that precise moment, David Y dijo, heard. ¿quién es ese incircunciso que se atreve a hablar de los escuadrones del Dios And he viviente? said, who is that uncircumcised who dares to speak Amén. of the quadrant of Y ahí God? cambió la historia. The story changed for his Completamente. life. Completely. El joven que estaba allá, el que nadie tenía cuidado de él, se enfrentó al A young gigante. man Y who lo had mató. a shepherd faced the giant. Delante de nosotros se van a levantar gigantes, Before us we will have giants, situaciones. situations. Pero vive Jehová, But Jehovah que lives. si somos obedientes And if we are a la obedient autoridad, to a the su authority, palabra, to his word, somos más que we are victoriosos more en than Cristo Jesús. conquerors in Christ Jesus. Victoria está delante de There's nosotros. victory before Muchas us. cosas tal vez no las hemos recibido Many things we might not have porque hay received. que reconocer, Because we have to recognize, entrar en la presencia del to Señor. enter into the presence of the Lord. Decirle, Señor, ¿será que Say, yo estoy Lord, am I desobedeciendo disobeying a mi autoridad? to authorities, A tu palabra, to Señor. your word, Lord? Porque yo quiero que las cosas se den Because I want conforme. To have a it tu according voluntad. to your will. Eva hizo todo lo contrario a la voluntad de Dios Eve did all the Quiso hacerlo a su contrary manera. to y God's trajo will. desastre a toda la humanidad. And did her own will and brought disaster to all of the Entonces humanity. tenemos vida So abundante we en este have tiempo, life in abundance victorias, in this time, victories. pero necesitamos nosotros But we need tener autoridad to espiritual, amén. have spiritual authority. Porque David lo ejemplifica y lo Because ejemplifican David muchos más, exemplifies María, muchos en la palabra de Many Dios. others in the word of God. Así es de que la buena nueva So the good news es que el Señor nos está preparando. is that the Lord is Porque preparing lo que el us. Señor dijo de ti, Because what God said about se va a you cumplir. will be fulfilled. vuelvo y lo digo, lo que el Señor dijo de ti, Because what God se said va a about cumplir you en el will be nombre de fulfilled Jesús. in the name ¿Cuántos of dicen Jesus? amén? How Se va a many say cumplir, amen? se va a It will be cumplir, fulfilled. se va a cumplir, It will be se va a fulfilled. cumplir, It will be se va a cumplir. fulfilled. It will be fulfilled. Pongámonos de pie, mis Let us amados rise hermanos, on y our vamos a feet. orar al Señor, Beloved brothers and sisters, a darle let us gracias en este pray día to the Lord y to que give tú him puedas thanks. And allí en today, este momento poder decirle al Señor, a tu Padre, Padre, porque you can hermanos, say to the Father, otra de las cualidades de David es la humillación. it's one of the humility, one of the Él era muy humilde de corazón, por David eso was Dios humble lo of amaba, heart. One of the qualities was he was humble. porque tenía un corazón humilde. He was humble before God. Versus Saúl, Saúl fue el primer rey de Israel. Versus Saul, who was the first king of Israel. ¿Y sabe qué había en Saúl? And do you know what there was in Saul? Arrogancia, Arrogance. no se sujetaba, He wouldn't submit. desobediente. He would disobey. El profeta le decía, haga esto, The prophet would tell him, do y this. Saúl decía no, And Saul wouldn't impulsivo, listen. He was no impulsive. esperaba. He wouldn't Yo hago las wait. cosas como yo Did quiero. things how he wanted to. Dios desechó a Saúl And God took out y escogió Saul a David. and chose Qué David. bueno cuando Dios escoge, How beautiful when God porque Dios fue el chooses. que escogió a David. Because God was the one that El chose pueblo David. escogió mal, escogió a The Saúl, people chose Saul. porque la palabra dice Because the word says, que un corazón contrito y a humillado, humble and surrendered heart eso toca el corazón de Dios. that moves the heart of God. Un corazón humilde, A heart that is humble. el Padre viene, ese Padre lo abraza The y Father lo ama. comes with his embrace. Y por eso todo lo que David procuró en su vida, This is why all that David Dios le started ayudó. in his life. porque un corazón contrito y humillado, Because a heart that is surrendered, el Señor no desprecia, God does not despise. pero un corazón arrogante, But a heart that is arrogant, el Señor lo mira de lejos. God sees it from No hay afar. propósito. There is no purpose. Y hoy es el día, amada iglesia, Today is the que day, nosotros podamos beloved decirle al church, Señor, that we can tell the Lord, Señor, yo rindo mi corazón a ti. Lord, I surrender my heart to you.
a nuestros invitados. To our El llamado guests, es: the call rinde tu vida al Señor. is surrender your life Rinde to tu the vida a Lord. Cristo Jesús. Surrender your life to Christ Dile: Señor, yo hoy Jesus. rindo mi vida a la autoridad Tell en the Cristo Lord, Jesús. I surrender my life to the Y que cada uno authority nos of podamos Christ rendir al Jesus. Señor, And that we can all a la palabra, surrender to a la His word, autoridad. to His authority. Que le diga: Señor, yo me rindo a la autoridad de mi esposo. You can say, I surrender to the Aunque Él authority es tan of my difícil, husband. pero Although it's so Señor, yo oro difficult, que seas tú obrando en Él. but I pray that you will work in him. Dame perseverancia, Give me perseverance, gracia delante grace de Él, before, para que Él entienda el propósito que hay sobre su vida. so he will understand the purpose over his life. No te rindas, sigue perseverando, pero siempre con un corazón humilde. Don't surrender, keep Con on una entrega al persevering, Señor. but always with a humble and surrendered heart. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia, Father, Señor. in your name, we are in your presence. Y te decimos: Señor, hoy nos rendimos And a we ti. tell you, Lord, we surrender Y el before altar you. está abierto, amada iglesia. And the altar is open, beloved church. Hago un llamado a aquellos que no han entregado su vida a Cristo There's Jesús. a call to those that have not given their life to Christ A que tú le Jesus. digas: Jesús, That you can say, Jesus, hoy te rindo mi vida. today I surrender my life. Hoy te entrego mi corazón. Today I give you my heart. Oh Jesús, perdona mis Jesus, pecados. forgive my sins. Perdona mis Forgive transgresiones. my transgressions. Hoy te abro las puertas de mi Today I open corazón. the doors of my heart. Entra a mi vida. Enter into my life. Oh Cristo de la gloria. Christ of glory. Gracias por perdonar mis pecados. Thank you for forgiving my sins. Escribe mi nombre en el libro de la Write my vida name in the book of life y llévame a la vida eterna. and take me to eternal life. Si tú has entregado tu vida a If Cristo you have given Jesús, your life to Christ Jesus, ven aquí al frente y oraremos por tu come to the vida. front and we want to pray for you. La palabra del Señor dice The que word of cuando the un Lord pecador says se that when arrepiente, the sinner hay repents, fiesta en los there cielos is por uno celebration solo, uno in solo heaven que entrega for su just vida a Él. one that gives their Si life. tú has entregado tu vida al If you Señor have given your life to the y nos Lord, estás viendo a través de en línea, and you are seeing us online, escríbenos para orar por tu vida. write to us so we can pray over your life. Oh Padre, y a ti que tú ya estás en el Señor, hoy digámosle al Señor: Señor, hoy yo me rindo una Let's vez tell más. the Lord, I surrender once again. Oh, perdóname por la Forgive desobediencia. me of any disobedience. Perdóname por creer que yo siempre tengo la última palabra. Forgive me for thinking that I have Oh the last Señor, word. perdóname. Forgive me, Lord. Porque cuando venimos con un corazón Because when we arrepentido, come with a surrendered heart el Señor nos recibe The Lord y nos receives acepta it and y accepts nos us. dice: está bien, and tells us vamos that a we are iniciar well. de nuevo. You're starting Vas a again. ver, You will obedece see, aunque no te obey. guste. Although it's hard Obedece for cuando te pidan algo, aunque no te guste hacerlo. you. Obey when you're asked to Porque do yo estoy something. formando en ti obediencia Because I'm para forming in poner you debajo de obedience ti a otros que te to obedezcan put under you y a que les des those that testimonio will a ellos obey, de and la will gloria give que yo pongo en ti. testimony of the glory Oh that I Padre, will en el nombre place de in you. Jesús, sí Señor. Yes, Lord. Hoy entramos en obediencia, Today we Señor, enter into a obedience tus autoridades, to your Señor. authority. Porque sabemos que tener un encuentro con la obediencia de una autoridad We know that having an encounter es with tener that un encuentro authority contigo. is having an encounter with ¿De qué you. nos vale venir a la iglesia, It's adorarte, in vain to buscarte, just- si desobedecemos a las autoridades que tú has puesto sobre It's nosotros? in vain to come to your house if we disobey Hoy venimos, Señor, the y te authority decimos, that you have Señor, placed over us. Queremos tener un corazón como el de We David. want to have a heart like Por eso tú David. amabas el corazón de So you David. love David's heart, Y tú dices de él and you would que say es of un him, corazón conforme al it corazón was a tuyo, heart Señor. according to yours. Porque tú tienes un corazón tan hermoso, Because you have such a beautiful de amor, heart of love, de comprensión para con nosotros. of understanding of us. Hoy te presentamos nuestras vidas, Today we Señor. present our lives, Gracias Lord. por la sana doctrina. Thank you for the sound Gracias por doctrine. tu palabra. Thank you for your Y word. gracias porque nos equipamos hoy And thank you because you equip us con today autoridad with espiritual spiritual authority para vivir esa vida to abundante live the abundant life que tú tienes para that you nosotros. have for us. Porque Satanás no se burlará de Because nosotros. Satan will not mock us. Porque nosotros estaremos sujetos Because we will be a la autoridad tuya, Cristo. submitted under your Obedeceremos. authority. We will obey. Oh, sí, Señor, Yes, Lord, we obedeceremos. will obey. Te pedimos, Señor, We ask you, Lord, como tus discípulos aprendieron, as your disciples learned, apártanos de toda tentación lead us from y líbranos temptation, del mal. deliver us from evil. En el nombre In the poderoso powerful name de Cristo of Jesús. Christ Jesus, Y te damos gracias, we give you Señor. thanks, Lord. Amén. Amen and Amén, amen. amén.